Hola, mucho gusto. Mi nombre es Adi Cabrera y mi grupo colaborativo está integrado por Claudia Contreras y Jonathan Castellanos. Para la fase 5 de análisis de una fuente fija de contaminación, escogimos la producción del plástico. Primero, ¿qué es el plástico? El plástico es un material formado por una amplia gama de compuestos orgánicos, sintéticos o semisintéticos, que son maleables y que por lo tanto pueden moldearse para formar objetos sólidos. Estos pueden ser derivados del petróleo o pueden ser de fuentes renovables como el ácido profiláctico, que viene a partir del almidón de maíz, de yuca o de la caña de azúcar. En la producción de plástico, en su clasificación, presentamos 7 tipos de plásticos. Está el polietileno tereftalato, que es utilizado para almacenar alimentos o bebidas. El polietileno de alta densidad, que es utilizado para envases de champú y detergentes por su alta capacidad y resistencia. El policloruro de vinilo se utiliza para la plomería y ese tiene una capacidad de resistir al fuego. El polietileno de baja densidad se utiliza para hacer bolsas de congelados, alfombras o vestidos. El polipropileno se utiliza para hacer tapones, latas de refrescos, contenedores y envases de medicina. El poliestireno para hacer cubiertos y cajas de CDs, por ejemplo. Y los otros, que son una combinación de los materiales anteriormente mencionados. En el diagrama de flujo de producción del plástico, comenzamos con primero la selección del polímero. Este puede ser polietileno de alta, de baja, polipropileno, biodegradales o otros. Luego se hace una fundición de la mezcla. Luego se pasa por un proceso de extrusión, moldeado o impresión para determinar, eso depende del tipo de producto que vamos a obtener al finalizar la cadena. Está la formación de la burbuja, que es el paso donde se forma el material y toma la forma que vamos a obtener para nuestro producto. Está el enfriamiento, está el tratamiento con químicos, solventes o aditivos, está el corte y la separación. Tenemos la impresión en caso de que el plástico o el producto plástico tenga algún tipo de etiquetado. En esta parte se coloca la etiquetada. Tenemos el corte, tenemos el empaque, que ya es para finalizar la cadena productiva del plástico. El proceso productivo del plástico comienza primero con la preparación del material. Esto implica la extracción y el refinado de las materias primas. Las principales materias primas utilizadas en la producción de plástico son los hidrocarburos, que provienen del carbón, el gas natural y el petróleo. Como segundo tenemos la polimerización. La polimerización es el método que se utiliza para crear polímeros plásticos. El tipo de técnica de polimerización que se utiliza suele depender del tipo de plástico que se esté fabricando. Por ejemplo, tenemos el polietileno y el polipropileno. Se producen mediante polimerización por adición, mientras que el nylon y el poliéster se producen mediante polimerización por condensación. También tenemos lo que son los aditivos. La adición de aditivos se produce para mejorar la calidad del plástico producido. Estos aditivos pueden mejorar el color, la resistencia, la flexibilidad, la resistencia y resistencia a los rayos ultravioletas y otras propiedades de plásticos. Los estabilizadores, colorantes, retardantes y plastificantes son ejemplos de aditivos comunes. Las cualidades del producto final determinan el tipo y la cantidad de aditivos utilizados. Como cuarto tenemos el moldeo, mecanizado, impresión y extrusión. En este método el plástico adquiere su forma final durante el proceso de moldeo. En la producción de plástico se emplean varios procesos de moldeo, entre ellos el moldeo rotacional, el moldeo por soplado, la extrusión y el moldeo por inyección. La elección de la técnica de moldeo depende del tipo de plástico, la complejidad del componente y el volumen de producción. Por ejemplo, la extrusión se utiliza para mejorar y crear formas largas y continuas, mientras que el moldeo por inyección funciona bien para producir piezas complejas en grandes cantidades. Como quinto tenemos el refinamiento. En el refinamiento es la etapa final del proceso del plástico. Por lo general, incluye todas las acciones de postprocesamiento necesarias para dar a la pieza aspecto y la funcionalidad deseada. La perforación, la pintura, la impresión, el recubrimiento y el pulido son ejemplos de procedimientos de acabado y la técnica depende del tipo del producto. Con la producción del plástico tenemos las siguientes problemáticas ambientales, como son consumo de energía, gestión de residuos y contaminación ambiental. En la contaminación ambiental, el proceso de fabricación se involucran químicos y solventes que pueden llegar a contaminar el aire y agua si no se manejan de manera adecuada. Con la gestión de los residuos, la dificultad de descomposición provoca que se acumulen aún con el reciclaje y se vuelve difícil debido a la presencia de aditivos. En consumo de energía, en toda la producción para generar plástico se necesita energía considerable que contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero y al cambio climático. Finalmente, otro de los grandes problemas es la resistencia de este material al deterioro, pues aún más de la mitad de los plásticos producidos tienen un uso único y que dura en promedio de 5 a unos 15 minutos de uso y su periodo de degradación son de 500 años. Y los plásticos, pues en su mayoría son quemados y estos liberan sustancias químicas contaminantes a la atmósfera, como el monóxido de carbono. La producción de plástico es uno de los procesos de fabricación intensos de energía en el mundo, en donde está afectando a varios recursos naturales como el suelo, en donde los residuos de plástico se lo están contaminando y lo están degradando. El agua, ya que los plásticos están contaminando los océanos, los ríos y los mares. En la biodiversidad está afectando a la vida silvestre y está causando graves consecuencias para la salud humana. Las alternativas hacia la producción de plástico pues sería hacer uso de plásticos reciclados, reutilizarlos para obtener beneficios de ellos.
Algunas de las técnicas de producción sostenible que se pueden implementar a través de la economía circular, pues sería el diseño para el reciclaje, una producción limpia, eh, una implementación del sistema de gestión ambiental y también hacer uso de energías renovables. Una de las prácticas de reciclaje industrial pues serían el reciclaje de materiales, el proceso de reciclaje y también beneficios del reciclaje industrial. Las instituciones del SINA regula y supervisa la producción de plástico, implementa políticas ambientales regionales y regula la producción en áreas urbanas. Las entidades gubernamentales y municipales son las que implementan programas para reducir la contaminación por plástico, también supervisa la salud pública y regula la producción y la comercialización. Los actores que no pertenecen al SINA serían los grupos comunitarios, las empresas privadas y las universidades y centros de investigación. Gracias.